Me divorciaré de mi marido tirano. Capítulo 36. Con el orgullo en alto en el Palacio Imperial sobre el tema de la esclavitud. Podía tolerar los rumores sobre mí, pero era un gran problema que se rumoree que las personas traídas de la Mancha son esclavos. En un imperio jerárquico, la percepción de los esclavos no es buena. Son tratados tan humillantemente que incluso los plebeyos los desprecian. Además, las personas que trabajan en el Palacio Imperial tienen un fuerte orgullo a pesar de que son plebeyos. Si se sabía que los niños eran esclavos, podrían ser humillados o intimidados por los cortesanos, por lo que estaba oculto hasta ahora. Fue debido a que los reporteros indagaron en un amante inexistente, que se supo de dónde venían, así que me sentí responsable de ellos. No puedo dejarlo así, tendré que tratar de arreglarlo de alguna manera con los cortesanos. Y si eso no funciona, la única opción será trasladar el trabajo de los niños a un lugar lejano. Sin embargo, las preocupaciones de Robelia fueron en vano. Mucho antes de que sus identidades fueran reveladas a opinión de fin de semana, estaban mostrando sus destacados talentos dentro del Palacio Imperial. Además, para elevar el nombre de Robelia, incluso estaba ayudando en lugares fuera de su propio lugar asignado. Con sus habilidades sobresalientes e incluso su trabajo duro, su popularidad e influencia dentro del Palacio Imperial aumentó naturalmente. Por supuesto, era cierto que todos en el Palacio Imperial se sorprendieron al saber que eran esclavos. Sin embargo, ya tenían una influencia considerable. No había muchos cortesanos que pudieran expresar abiertamente su descontento en una situación en la que cada uno de ellos había recibido su ayuda. Por supuesto, hubo quienes no pudieron aceptarlos como esclavos. 3 caballeros señalaron con el dedo a Caleb, que iba a tomar una clase de magia. Mira allí, ¿no es ese tipo un esclavo? Escuché que su majestad la emperatriz lo compró en la Mancha. Como dicen los rumores, tiene una buena cara. De todos modos, ¿de qué sirve si está lisiado? Los 3 eran nobles, pero su estatus no garantizaba un carácter noble. Se rieron y susurraron entre ellos, luego deliberadamente golpearon a Caleb en el hombro. «Ouch, discúlpeme. Deberías ir y lavarte de inmediato. Debe haber estado sucio. ¿Cómo te atreves a mantener la cabeza en alto en el Palacio Imperial siendo un esclavo con piernas defectuosas?» Sus hombros palpitaban, pero Caleb sonrió torpemente. «Lo siento. Yo lo siento. Así debe ser, si estás frente a aristócratas, siendo un esclavo tienes que inclinar la cabeza. Mantén tu cabeza abajo. Esa actitud te sienta bien». La sonrisa se desvaneció del rostro de Caleb cuando pasaron riendo. «Es una cara familiar. ¿Dijiste que eres un valioso noble?» Caleb pensó. «Veamos si puedes reírte así más tarde». Después de un tiempo, mientras tomaba una clase del maestro de magia de Robelia, Caleb escuchó una voz fuerte fuera de la ventana. «Incluso si es un entrenamiento, hazlo como una batalla real. Si son lentos en el entrenamiento o se descuidan, tendrán entrenamiento adicional toda la noche». Miré hacia afuera y vi que los caballeros imperiales estaban entrenando, intercambiaban espadas mientras montaban a caballo. Y entre ellos estaban los caballeros de antes. Una buena idea apareció en la mente de Caleb en el momento en que los vio. «Lo siento, señor. Iré al baño». Después de salir del aula con una excusa razonable, Caleb se dirigió al lugar donde se estaba realizando el entrenamiento. Sacó algo verde de su manga, escondiéndose a la sombra de un árbol. Era un pequeño grillo. «Ve y quédate en ese caballo». Siguiendo las instrucciones de Caleb, el grillo asintió con la cabeza y salió corriendo. Durante el entrenamiento, los caballeros no notaron el acercamiento del pequeño grillo. El grillo se aferró al muslo del musculoso caballo. Caleb vio entrenar a los caballeros. Lo más importante es la sincronización, el momento más decisivo, no debe perderse. Caleb esperó pacientemente el momento adecuado. Y ese momento siempre llegaba. Oye. Cuando un caballero cegado por el espíritu de la victoria, intentó un ataque bastante contundente, el centro de gravedad se desplazó ligeramente. Caleb estaba esperando ese momento. Ahora.
Caleb le hizo una señal al grillo, el cual mordió el muslo del caballo. Jejejejeje. El grillo sorprendió al caballo porque era más fuerte de lo esperado, y el caballo sorprendido comenzó a correr salvajemente. Normalmente no habría sido un problema, siendo un caballero imperial, debería haber sido muy fácil recuperar el centro de gravedad y apaciguar al caballo. Pero no fue así, el hombre estaba en una posición de la cual podría caer en cualquier momento. ¡Oh! El hombre se cayó del caballo desbocado. ¡Alto! Dejen de entrenar, es un accidente de caballo. Llama al médico. Alguien calme al animal. Duele mucho, todos, creo que mi pierna está rota. El hombre derramó lágrimas mezcladas con tierra. El lugar rápidamente se volvió ruidoso. Algunos caballeros se apresuraron a llamar al médico, mientras que otros intentaron calmar al caballo. Pero el caballo, sobresaltado por la magia, no se calmó fácilmente. Cometer un error tan rudimentario como caerse de un caballo. ¿Sigues siendo un caballero novato? Mientras el médico corría apresuradamente, el oficial de entrenamiento lo regañó. Ese tipo, no hacía nada todo el tiempo, solo pretendía ser guapo, sabía que esto pasaría. No fue un ataque, resultó herido al caerse de su caballo. Es una vergüenza para los caballeros imperiales. Sus compañeros pensaban que era patético. Cuando el médico terminó de examinarlo, hizo un diagnóstico de que el ligamento cruzado se había desgarrado y era probable que quedara lisiado de la pierna. Después de escucharlo, Caleb dejó el lugar. Es como yo ahora. Si hay algo que es diferente de mí, es el hecho de que ese caballero no podrá jamás recuperar su orgullo. Caleb torció las comisuras de sus labios como si lo disfrutara. El maestro podría estar preocupado, así que tendré que regresar. Porque su majestad dijo que debería escuchar atentamente al maestro. No podemos preocupar al maestro. Después de que se difundieran los rumores de que eran esclavos, la opinión pública en el palacio era mitad y mitad. Aunque eran esclavos, es cierto que recibieron ayuda, por lo que la mitad de la opinión decía que no debían ser tratados mal, y la otra mitad decía que los esclavos eran inaceptables. Todos ellos han vivido una vida dura como esclavos, por lo que no sucumben a las tonterías y tienen la capacidad de manejar las turbulencias con sabiduría, pero a veces era difícil. Después de que Robelia la trajera al palacio, Vania trabajó como bordadora. Afortunadamente, incluso después de conocer su identidad, todos los cortesanos en la sala de bordar estaban del lado de Vania, pero había algunos que la menospreciaban en otras áreas. Mientras movía con cuidado los pies con un montón de telas y ovillos en una bandeja, tropezó con algo. ¡Ops! De la bandeja que llevaba, cayeron ovillos, hilos y telas. Confundida, una sombra cayó sobre su cabeza mientras recogía el hilo. Mira eso, la esclava se cayó sola estúpidamente. Debido a que eres una esclava humilde, debes ser lenta en tus acciones. ¿Dicen que todos los esclavos son herejes? Todos los herejes son vulgares y salvajes, pero si miras este comportamiento idiota, debe ser cierto. Eran cortesanos a cargo de la lavandería de Aisa. Vania los ignoró y recogió sus cosas. No puedes hacer un escándalo solo por esto. Podría ser una desgracia para su majestad la emperatriz, así que mantengamos la calma. Entonces el zapato de alguien pisó el hilo que estaba a punto de recoger. Era alguien de la lavandería. Oye, por favor, aparta los pies. ¿Por qué? ¿Crees que esto se adapta a una esclava como tú? ¿Es este tipo de hilo de plata, de oro y de seda aceptable para una esclava? El cortesano se rió de Vania y pisoteó el hilo. El hilo está sucio. Las esclavas como tú usan este sucio hilo. Les queda perfecto. Jaja. Al escuchar la risa aguda de los cortesanos de la lavandería, Vania cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas parecían salir. Aún así, no deberías llorar por esto, sería una vergüenza para la emperatriz. ¿Qué haces? ¿No lo quieres? Es tuyo. El cortesano golpeó el hilo con el pie. Vania soportó la humillación y se agachó para recogerlo. Fue entonces.
No toques esa cosa sucia, se ensuciarán tus manos. En el momento en que escuchó esa voz, el corazón de Vania sintió que se le iba a caer. Esta voz. Esa voz fuerte y decidida. Ocultando una ira fría bajo un tono sarcástico. No lo he olvidado desde que lo escuché por primera vez. Era obviamente. Desde que nos conocimos en una subasta en La Mancha, rara vez nos encontrábamos. Pero Vania nunca olvidó esa voz y esa cara. Su Majestad. En el momento en que la vio, la emoción y la alegría aparecieron en los ojos de Vania, y la sorpresa y el miedo aparecieron en los rostros de los cortesanos de la lavandería. ¿Por qué no te ensucias las manos trabajando para mí? Robelia caminó hacia ella con su cabello rojo levantado levemente y sus labios cubiertos de labial rojo, que ahora era su marca registrada. Los cortesanos de Aísa la llamaban mujer extravagante y la villana que arruinarían el imperio, pero Vania pensó que un atuendo tan lujoso encajaba perfectamente con ella. Lo siento. Yo lo siento mucho. Su Majestad la Emperatriz. Vania rápidamente inclinó la cabeza. Pero Robelia negó con la cabeza. No, no tienes que disculparte. Más bien, quiero escuchar una disculpa, de ellos. Luego, con el dedo teñido de rojo, señaló a los cortesanos de la lavandería. Estaban realmente confundidos y no sabían qué hacer. Su Majestad. ¿Qué está haciendo aquí? Uno de ellos preguntó valientemente, pero Robelia no respondió la pregunta. Ese hilo tan sucio como un trapeador te sienta mejor en la boca que en la mano de mi doncella. ¿Cuál es la diferencia entre un trapo y una boca que solo vierte palabras tan sucias y vulgares? La boca de Robelia estaba sonriendo mientras decía eso, pero sus ojos no. Una llama fría parecía arder en sus decididos ojos verdes. Lo siento mucho. Lo siento mucho, Su Majestad. Sin embargo, no pudimos evitar ver a los esclavos paganos así en el palacio imperial donde vivía una persona tan noble como Su Majestad. Todo esto se debe a la lealtad excesiva a la familia imperial, así que considérenos por favor. Robelia resopló ante las palabras del cortesano de la lavandería. Esta jovencita personalmente yo la escogí y traje al palacio imperial. Hablas de lealtad, pisoteando mis ojos y juicio, y deshonrándome. Soy la emperatriz del imperio y la anfitriona de la familia imperial, por lo que insultarla a ella que la he elegido yo misma, si no es evidencia de deslealtad a la familia imperial, entonces, ¿qué sería? Su Majestad. Realmente no quisimos decir eso. Robelia tapó la boca de sus oponentes con un solo gesto como si no quisiera escucharlo. Miró a su alrededor y gritó. Escuchen todos aquí. Las criadas y sirvientes que traje fueron seleccionados por mis propios ojos y traídos por mi propio juicio. Cualquiera que sea su estatus, insultarlos e ignorarlos sería insultar e ignorar mi juicio. Cualquiera que se atreva a desafiar la autoridad de la emperatriz será acusado de desacato y abandonará el palacio imperial de acuerdo con las leyes del imperio.